Buenos días a todos, un gusto tenerlos con nosotros en este Ipsos Talks que hemos organizado acerca de los retos de Customer Experience para generar retorno de inversión. Vamos a esperar un par de minutos para que se terminen de conectar todos los invitados y comenzamos. Así que nos vemos en un par de minutos. Ok, estamos listos para comenzar. Le damos la bienvenida a todos los clientes y amigos que se han conectado para nuestro Ipsos Talks. Esperamos que este evento sea de su agrado y nada, que puedan utilizar todos los contenidos y los aprendizajes que vamos a compartir en el desarrollo de sus negocios, ¿no? Soy Javier Carrera, soy Chief Client Officer de Ipsos en el Perú y tengo el gusto de presentarles a Nicolás Fritis y Gastón Barnechea, quienes van a ser nuestros expositores en el Ipsos Talk que hemos organizado hoy, que se llama Los retos de Customer Experience para generar retorno de la inversión. Nicolás es un gran amigo de Ipsos Chile, nos ha acompañado mucho en el desarrollo del negocio de Customer Experience y Channel Performance aquí en el Perú. Es el director de estas Service Lines de Customer Experience y Channel Performance en Latinoamérica para toda la región. Él es ingeniero industrial y MBA de la Universidad de Chile y tiene más de 20 años trabajando en marketing e investigación de mercados, con amplia experiencia brindando consultoría y ayudando a líderes en toda la región a conseguir resultados a través de la experiencia del cliente y el desempeño de canales, ¿no? Nicolás ha sido director de Ipsos Loyalty en Chile y también director regional de consultoría y planning en Young Rubicam. Y Gastón es nuestro líder local de la Service Line de Customer Experience en el Perú. Él es un director senior de Customer Experience y dirige todo el desarrollo de esta línea para Ipsos en el Perú. Él es psicólogo social de la Pontificia Universidad Católica y tiene especialización en marketing de la UPC, con más de 10 años de experiencia en investigación de mercados y más de 15 años de experiencia en varias posiciones en marketing. Y ha trabajado desde el lado del cliente en diferentes sectores como transporte aéreo, banca, retail, microfinanzas, retail en varios países como Perú, El Salvador, Colombia y Chile. Y la verdad es que es un gusto contar con líderes del negocio de Customer Experience, no solo en el Perú, sino en la región, para poder eh, compartir pues para que compartan todas sus experiencias acerca de esta disciplina, ¿no? Y
cómo la experiencia del cliente puede ayudar a nuestras empresas a desarrollar un negocio más saludable, ¿no? Y sobre todo nos van a contar cómo la inversión que hacemos en Customer Experience debería generar un retorno para nuestros negocios. Así que, nada, es un gusto dejarlos con Gastón y Nicolás para esta presentación. Muchas gracias, Javi. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pasamos a ver un poquito de dónde vienen, de dónde sacamos estos retos que tenemos en CX. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, podemos ver que hemos hecho esta investigación en Ipsos en todo el mundo, ¿sí? Con más de 65 mercados, más de 1000 profesionales de CX en el mundo han participado en este estudio, más de 250 en Latinoamérica, y cubrimos una gran cantidad de sectores, digamos, todos los que uno esperaría, además de ver un poquito la visión de estos sectores nuevos que están entrando en el mundo de experiencia de cliente, como es el Consumer Packaged Goods, por ejemplo, ¿no? Para darles una idea más o menos de quiénes son las personas que respondieron un poquito en este estudio, 6 de cada 10 contribuyen y tienen responsabilidad directa en experiencia de cliente, 19% tienen responsabilidad regional y un 23% una responsabilidad global. Si vamos a la siguiente slide, lo que vamos a poder ver y analizar es un poquito cuál es la perspectiva que tienen las empresas respecto a las inversiones que se hacen en Customer Experience. Digamos, todos estamos bastante ansiosos por entender digamos, cuál es este estado actual de la experiencia del cliente, y ese aumento de la atención se ha notado el año pasado, continuó con este periodo post-pandémico. Estos resultados este año muestran claramente que CX sigue ganando terreno en la agenda corporativa, ya que el 69% de estos profesionales están de acuerdo con que se sigan invirtiendo en CX, van a superar a los competidores. Y en una época en la que todos estamos experimentando, digamos, temas económicos, inflación, digamos, no les voy a cantar el rosario que ya todos estamos viendo y viviendo, pero hay preocupación y CX tiene un papel aún más importante que desempeñar para que las marcas creen y refuercen una sólida relación con sus clientes, ¿no? Ahora, esto solo es posible si CX recibe un fuerte compromiso con los equipos de liderazgo en las organizaciones, y el estudio ha revelado que el 60% espera que aumenten ese reconocimiento de importancia en los directorios. Como se ha dicho, todos sabemos que uno de estos fundamentos del éxito de la gestión de la experiencia de cliente es el apoyo de los directivos, por lo que podemos prever un enfoque y una mejora aún mayor en los próximos años. Si vamos a la siguiente slide, podemos ver que la brecha entre el trabajo que uno hace para poder diseñar una marca o emprender un negocio y que hay entre la marca y la experiencia es un tema, digamos, nuevo, es algo que viene de larga data. Ipsos publicó el año pasado un documento bastante exhaustivo donde explica este gap en la experiencia de marca, pero al parecer todavía está claro que algunas marcas han conseguido superar esa brecha y otras se han quedado atrás. La información muestra que 1 de cada 4 profesionales de CX reconoce que la experiencia ofrecida por la organización están generalmente peores a lo que está prometido, y en algunas industrias digamos, este gap es mayor, por ejemplo en servicios financieros, en tecnología o en telecomunicaciones. Si vamos al siguiente, podemos ver que si examinamos de cerca este rendimiento en 2022, solo el 12% de los profesionales de CX declaran una mejora considerable en su rendimiento, y el 21% ha experimentado un descenso en este sentido. Ahora, si analizamos más detenidamente lo que dicen y que están cumpliendo bien con la promesa, el 89% ha visto una gran mejora, mientras que en el otro extremo los que dicen que no están cumpliendo
con su promesa de marca, el 55% ha experimentado una gran caída en ese rendimiento. Entonces, desde el punto de vista del sector, digamos, la mitad de los profesionales de CX, de los servicios financieros y del sector de automotriz han visto una mejora, y este número es similar en Latinoamérica con un 48%. Estos resultados nos indican que todavía hay mucho margen de mejora, especialmente cuando se trata de traducir el conocimiento de experiencia del cliente en mejoras tangibles percibidas por los clientes, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, podemos ver que los resultados del año pasado, hay un elemento clave que fue que para los profesionales de CX, que es que se pueda, digamos, el aumento de este reconocimiento en los directorios no necesariamente se traducen en unas mejoras en las inversiones en CX. Entonces, digamos, un 39% de los profesionales no ven un incremento en la inversión. Digamos, hay una percepción para el 39% que no ven un incremento en el gasto de los programas de voz de cliente, y tampoco se traducirá en el tamaño de los equipos, dado que solamente el 34% de los profesionales de CX están viendo que van a haber estos crecimientos. No sé si soy yo, pero creo que nos hemos quedado en la slide anterior. Perdón, gracias. Entonces, somos conscientes que, digamos, algunos de estos factores van a poder explicar esta situación. Sin embargo, creemos que hay factores basados en la organización que podrían revertirla en ese sentido. Entonces, y si nos vamos al siguiente slide, por favor, podemos ver que una de las formas que le podemos dar vuelco al tema clave de la inversión de experiencia de cliente es a través de lo que nosotros llamamos ROXI, que es el retorno en las inversiones de Customer Experience, ¿sí? Todos los directores quieren saber cuál es el impacto de nuestro negocio, y de alguna forma el lenguaje que nosotros como expertos en CX o personas que tienen esa responsabilidad, tenemos que hablarles de esa manera a estos directores. Entonces, si es que no han tenido esa conversación o esa discusión, créanme, llega, y pronto, especialmente en esta época del año en el que se están cerrando algunos presupuestos. Y lo que parece claro es que las empresas que son capaces de establecer un vínculo entre las métricas de experiencia de cliente y el rendimiento de negocio son capaces de poder aumentar el recurso invertido en este tipo de acciones. De hecho, 46% de los profesionales que han establecido ese vínculo esperan aumentar sus ingresos en CX, y están logrando convencer a esos directores para poder invertir más en estas iniciativas, que supone un 14% más de las que no lo han hecho. Entonces, esto adquiere mucha importancia porque finalmente, si queremos implementar acciones que mejoren la experiencia, tenemos que hablarle en esos términos al directorio para que puedan apostar e invertir en ese tipo de iniciativas. Ahora, si hablamos, y si nos vamos a la siguiente, si hablamos de todo este tema, estamos hablando un poquito de cuál es el nivel de madurez que los equipos o la organización tiene alrededor de la experiencia de cliente. Y cuando hablo de madurez, me refiero a qué tanto tenemos una estrategia claramente definida y un patrocinador, un key stakeholder importante dentro de la organización, qué tanto entendemos al cliente, si tenemos implementado un ecosistema de insights relacionado con el tema de experiencia de cliente, si sabemos mostrar ese impacto en la evidencia, o si podemos conectar a la gente y que experiencia de cliente sea algo que tengan en sus venas. Y obviamente tener claro cuál es el norte al que hay que seguir. Nosotros en Ipsos tenemos 3 niveles en el cual podemos clasificar a estas organizaciones: fundacional, intermedio y líder, y solamente el 12%, o 11% en Latinoamérica, se consideran líderes en
en temas de experiencia de cliente, y lo que significa que tenemos un gran espacio de mejora, dado que la gran mayoría está en el sector intermedio y fundacional. Entonces, ahí hay una gran oportunidad que podemos trabajar con ustedes y ayudarlos a poder dibujar esa hoja de ruta y poder ayudarlos a encaminarnos a poder obtener esos mejores rendimientos y plan de trabajo para poder llevarlo. Si nos vamos a la siguiente, podemos ver que esto se amplía más, dado que el 66% de los líderes han mejorado su rendimiento de CX en el último año. Este rendimiento depende de gran medida del nivel de madurez, como les digo, por lo que tener claro dónde y qué y cómo mejorar van a ayudar a que el éxito de esta estrategia de CX se pueda implementar y que dé beneficios en la marca. Ahora bien, si vemos a continuación y podemos ver cuál es esa hoja de ruta que creen las personas de experiencia de cliente, deben enfocarse para el futuro. Vemos que de las prioridades que estamos teniendo en los próximos 12 meses, el 49% es desarrollar o perfeccionar la hoja de ruta estratégica de CX. Eso no es una sorpresa, pero cuando miramos estos resultados. La segunda es cerrar la brecha entre la promesa de marca y la entrega de CX, seguido por la entrega de experiencias personalizadas para el cliente, ¿no? Y no quedándose atrás, el cuarto puesto está el tema de poder demostrar ese retorno en la inversión en CX. Entonces, si nosotros vemos esto y hacemos un split entre el mundo y Latinoamérica, ¿cómo estamos viendo esto? Si vamos a la siguiente slide, podemos ver que en Latinoamérica, si bien, digamos, el patrón se mantiene, desarrollar o refinar la hoja de ruta es importantísimo, pero ¿qué es más importante en Latinoamérica versus en otros en el mundo? Digamos, hay un mayor peso en cerrar la brecha entre la promesa de la marca y la entrega de CX, y un mayor peso en poder demostrar ese retorno a la inversión cuando hablamos de las implementaciones que hay que hacer. Y eso, y de alguna manera, si en este primer pedazo de la presentación quisieran quedarse con algo, vamos al siguiente slide, yo les diría que se queden con estas 4 cosas. Pues, en primer lugar, que puedan entender que, obviamente, la prioridad número 1 es definir cuál es esa ruta de CX, la hoja de ruta que tienen que seguir. De ahí, entender que aún tenemos que trabajar en cumplir con la promesa de marca y que la personalización en este mundo multicanal, omnicanal y hiperconectado va a ser el vehículo importante para poder hacerlo. Pero con esta cuarta variable que es súper relevante, que es la capacidad de poder demostrar por qué CX no es solamente un cuento bonito y por qué es una llave estratégica que te va a permitir entender cuál es mi siguiente paso, ver dónde tengo que poner las balas que me va a generar el mayor beneficio, cómo ayudo a sensibilizar digamos, exageremos, al cajero del banco, si es que ese cajero atiende bien a un cliente y ese cliente sale satisfecho, eventualmente en su lifetime value hay más plata para el negocio, por lo tanto hay un impacto económico en todo ese tipo de interacciones. Y por último, ¿cómo consigo el recurso para poder generar todas esas personalizaciones? Porque eso no es barato. Entonces, Roxy es la llave que te permite hablarle en el idioma que debes hablarle a los directores para poder conseguir el recurso y de alguna manera saber para dónde tenemos que ir, dónde es importante enfocarnos y que la gente pueda entender que lo que ellos hacen tiene un impacto económico en ese sentido. Entonces, ahora, uno se pregunta, ¿cómo haríamos esto? Y aquí es donde simplemente yo le hago el pase de gol a Nicolás Fridis, como para que él nos cuente un poquito acerca de cómo se come esto del tema del Roxy. Gracias, Gastón. Y muy claro los puntos que nos vienes diciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos relevando? Estamos relevando
estas prioridades de Customer Experience y relevamos que el tema del ROI y el tema del ROXI son un articulador para poder avanzar en todo este desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nos dijeron los entrevistados de todas partes del mundo? En Latinoamérica, también en el Perú, nos dijeron que el ROI es crítico y en ese sentido están trabajando, digamos, en diseñar ese set de KPI que conecten la experiencia de los clientes con el negocio, pero también que sean capaces de encontrar mejoras en el negocio, ¿no? Porque no se trata solo de mostrar cuánto vale un punto de satisfacción o cuánto vale un punto de NPS, sino que significa también encontrar cuáles son las áreas de experiencia que nosotros tenemos que trabajar para impulsar el resultado económico del cliente. Por eso lo que queríamos hacer era profundizar un poco más en esta presentación, en cuáles son las diferentes fuentes que nos pueden ayudar a construir ROXI, ¿no? Normalmente hablamos de la atracción de nuevos clientes, hablamos de aumentar el gasto, es decir, que estos clientes nos prefieran más, que nos usen más. Hablamos de que haya menos problemas, porque los problemas significan uso de canales, de servicios, de equipos, reducir el churn, es decir, asegurar de ir controlando la fuga de nuestros clientes, tener esas ventas adicionales, tener esas ventas cruzadas y por lo pronto ir reduciendo los costos de calidad. Vemos que después de la pandemia y con esta aceleración que tuvo la digitalización, se han abierto muchos canales de servicio y hemos podido relevar que hoy día mantener la calidad a lo largo de un viaje mucho más omnicanal se vuelve un desafío incluso más difícil que previo a la pandemia. Entonces, cuando hablamos de estas fuentes de ROXI, lo que queremos hacer es organizarlas como en 4 dimensiones. Y ustedes se van a dar cuenta que todos los diferentes proyectos de Customer Experience se van a conectar con al menos una de estas 4. Por una parte es la idea de la retención, es de asegurar que los clientes no se vayan. Por otra parte es tener una proporción del gasto que sea más importante, ya sea porque usan más el producto que tienen contratado con nosotros o porque van a buscar ventas adicionales, ventas cruzadas, ventas con otras líneas específicas de servicios complementarios. La idea de la atracción de nuevos clientes va en el centro de la recomendación, de la capacidad que nosotros tenemos de generar que nuestros clientes sean promotores de las marcas. Nuestros datos muestran que en Latinoamérica más del 70% de los clientes toma decisiones de contratación de productos y servicios basados en experiencias personales y en experiencias de familiares y amigos. Eso es muy importante y por eso hablamos tanto, digamos, de estos indicadores como el NPS. Y por otra parte, una visión quizás un poco más interna que tiene que ver con cómo gestionamos todo lo anterior con una eficiencia operacional, teniendo menos problemas, teniendo menos costos de calidad, asegurándonos de hacer esto con una reducción de los costos directos. Tenemos estas diferentes fuentes de ROXI, que es el punto de partida para entender cómo podemos ir calculando el retorno de la inversión. Yo antes de continuar los quiero invitar a que busquen este paper, está en nuestro sitio web, que les va a dar una visión de cómo el presupuesto de CX va directamente conectado con la capacidad que tienen las organizaciones de demostrar el retorno de la inversión. Y van a encontrar este punto de vista que lo que muestra es cómo funciona el que ustedes puedan hacer un análisis de retorno de la inversión, cuáles son las claves para poder avanzar en ese espacio. Yo les voy a dar acá algunas directrices para que ustedes lo puedan empezar a aplicar en sus organizaciones. El primer punto tiene que ver con integrar datos. Todo este ejercicio de la integración de la data hoy día es un desafío importante para las organizaciones. En la TAM, solamente un 30% de las organizaciones tienen los datos integrados a lo largo de todo el viaje del cliente. Por eso, la utilización de los CRM, la información comportamental de los clientes, poniéndola en conjunto con lo que son las evaluaciones de los clientes en sus encuestas de percepción, es el paso número 1. Para que podamos hacer ese traqueo y poder poner al lado de las evaluaciones de experiencia el uso y el performance del comportamiento de la organización cuando está atendiendo al cliente. Lo segundo, tenemos que hacer esta cuantificación del impacto. Cuantificar cuánto es el impacto que tiene la experiencia en el negocio. Y en tercer nivel, identificar cuáles son los aspectos que a su vez repercuten en la experiencia que ya sabemos que impactan en el negocio. Es decir, ir concatenando una forma de encontrar aquellas palancas que cuando nosotros las podamos mover, podamos ir prediciendo
el resultado que vamos a tener en experiencia y a su vez en el negocio. Esa es la fórmula que nosotros creemos que es la más exitosa para poder gestionar en la actualidad. El paso número 2, después de que conectamos esos datos de clientes con los datos del CRM o de las bases de datos internas, tiene que ver con encontrar y demostrar que hay una relación entre la experiencia, la satisfacción y el gasto. ¿Ah? Esto puede ser ejercicio muy simple, contrastar el valor de los clientes, por ejemplo, entre aquellos que están insatisfechos con aquellos que sí están satisfechos, y poder mostrar que hay una diferencia entre el valor de los clientes, una métrica de lifetime value, una métrica de gasto, por ejemplo, como la que se muestra aquí. Y adicionalmente, tenemos que ir entendiendo el impacto del deleite. Es decir, ¿qué pasa cuando un cliente que hoy día nos está poniendo una calificación 2, 3 o 4 en una escala de 1 a 5, avanza un escalón? Es decir, pasa a calificarnos en un escalón más arriba de la escala. ¿Cómo podemos hacer una simulación que nos permita decir que si nosotros incrementáramos a 1 de cada 10 sujetos que están en este grupo intermedio, 4, 3 y 2, y lo movemos hacia arriba, hacia el 5 o un escalón más, ¿cuánto sería el impacto o una ganancia simulada que tendríamos por el lado del deleite? Es decir, el incrementar la experiencia, ¿cuánto nos sumaría? ¿No? Y para esto podemos hacer distintos tipos de modelos econométricos y modelos de simulación para ir haciendo estos distintos ejercicios. Pero así como lo miramos para el deleite y lo deberíamos hacer para el deleite, lo deberíamos hacer también para el dolor. Porque muchas veces lo pensamos como de, bueno, ¿cuánto podríamos ganar si es que mejoramos este? También lo podemos mirar por el otro lado, digamos, el vaso medio vacío. ¿Cuánto es lo que podemos perder si no gestionamos la experiencia y los clientes empiezan a caer en su experiencia? En este caso es el inverso. Simular que 1 de cada 10 clientes del grupo intermedio pasen a estar insatisfechos, ¿no? O que bajen un escalón. En este ejercicio que les muestro acá, que es un ejercicio real, lo que se ve es que la pérdida potencial es incluso más grande que la potencial ganancia. Entonces, cuando buscamos argumentos para gestionar, cuando buscamos argumentos para ser convincentes con la mesa directiva, podemos presentarlo en dos ámbitos, ¿no? ¿Qué pasaría si no hacemos esto y empezamos a caer? ¿Cuánto perderíamos? Pero también podemos mirarlo con el caso anterior, ¿no? ¿Cuánto ganaríamos si empezamos a gestionar? Pero tenemos que tener una visión tanto del costo del dolor como del costo del deleite. Y ir incorporándole a esto, ¿qué es lo que pasaría con los movimientos que tienen los diferentes drivers? ¿No es cierto? Nosotros le llamamos drivers a todas esas palancas que son las que tienen un impacto en la experiencia del cliente, ya sea satisfacción, NPS o alguna otra métrica que estamos ocupando. Entonces, ese rendimiento potencial, si nosotros dijéramos, oye, ¿qué pasa si mejoramos, en este caso, un 8% el desempeño de cada uno de nuestros drivers? Es decir, todos esos atributos de servicio, amabilidad, rapidez, simplicidad, cumplimiento del pedido del cliente, cada uno de ellos mejorara 8%, ¿cuántos puntos adicionales de satisfacción ganaríamos? En este caso, estamos hablando de algo así como 20 puntos. Pero como nosotros estamos haciendo ese ejercicio del impacto, ¿no es cierto?, de la satisfacción con el incremento, por ejemplo, de venta, podríamos decir, bueno, esos 20 puntos de satisfacción significarían para nosotros 350 millones de incremento en venta. Entonces, de esa es la forma en la que las organizaciones pueden tomar mejores decisiones, concatenando la mejora específica de los diferentes atributos de servicio, de los diferentes momentos de verdad con los clientes, hacia las métricas de experiencia y luego hacia las métricas de negocio. Lo que buscamos es plantear que ustedes puedan generar una identificación, ¿no es cierto?, de cuáles son esos ítems que en la medida que los mejoremos o los empeoremos, van a tener un impacto en la satisfacción, en la recomendación, y luego podríamos ir simulando ese impacto sobre la métrica de negocio con la cual estamos trabajando. Este modelo es el que nos va a permitir hacer ejercicios que son mucho más robustos. Acá tiene un ejemplo de lo que nosotros llamamos el What If Simulator, ¿no? El fondo es una aplicación concreta, específica de un cliente, no les puedo decir cuál, pero de un cliente en particular, que lo que hace es, a la izquierda, mostrar todos los inputs, es decir, todas las variables que son las que impactan
a la métrica de experiencia, que en este caso es el NPS, que provee un buen servicio, que hay soporte técnico, que tiene buenos productos, es un proveedor con el que puedo contar, tiene un buen valor por el dinero, todos los servicios de pagamiento, ¿no es cierto? Y las comunicaciones. Esas son las dimensiones más importantes. Y lo que uno quiere tratar de hacer, ¿no es cierto?, con estos What If Simulators, es decir, bueno, y si yo incrementara cada uno de estos indicadores que ustedes ya ven, tiene buenas calificaciones en una escala de 0 a 10, si yo incrementara cada uno de ellos en 5%, ¿cómo mejoraría el performance? ¿Cómo mejoraría el performance total? Es decir, ustedes lo pueden ver ahí en los indicadores del NPS, el NPS actual, y a cuánto podríamos avanzar simulando que hacemos este crecimiento a lo largo de toda la escala. Y como hicimos el entendimiento de cuánto es lo que vale un punto de NPS, bueno, podemos hacer el entendimiento de todos estos puntos adicionales de NPS, cómo van a ir impactando en el resultado del negocio, cómo van a ir impactando el incremento por consumidor del valor y luego el incremento total para la organización. Es decir, tenemos un límite de cuánto es lo que podríamos invertir para gestionar estas diferentes líneas. Claro, acá yo estoy siendo súper optimista, agregando un 5% en todo. Pero ir pensando de esta forma les va a permitir a ustedes ir modulando las iniciativas, las inversiones en los diferentes niveles para ir planificando y ir pensando cómo sería el impacto individual de cada una de las mejoras en experiencia. En ese sentido, vamos a poder trabajar en cosas como las que hicimos con este banco, ¿no? Que tiene que ver con la idea de demostrar el beneficio de incrementar sus métricas de Customer Experience. Si se fijan en el cuadro que está arriba, estamos mostrando los resultados del valor de los clientes entre los promotores, entre los pasivos y entre los detractores. Entonces, ustedes pueden ver varias cosas, ¿no? A lo menos tres. La primera es que la línea verde va por encima de las otras líneas. Es decir, los promotores tienen un valor que es significativamente más alto que el de los detractores. Pero adicionalmente de eso, lo que ocurre es que la línea verde tiene una tendencia creciente. O sea, la línea verde, los promotores, no solo tienen un valor más alto, sino que adicionalmente tienen un valor que es creciente en el tiempo. A su vez, los neutros tienden a estar en una mantención, y lo que pasa con los detractores es que los detractores cierran el último cuarter del 20, incluso por abajo del resultado con el que habían comenzado. Es decir, no solo no mejoran, incluso podríamos decir que están empeorando. Esto lo que nos lleva es que si le agregamos el análisis anterior, ¿no es cierto?, de la mejora en las diferentes métricas, nosotros podríamos ir planificando esa mejora de cuántos puntos de NPS podríamos ganar y a su vez de cómo esto iría incrementando el valor medio de los clientes, porque la cantidad de promotores, detractores y neutros hasta acá no la hemos mostrado. Y de esa forma, ser capaz de conectar, ¿no es cierto?, con la idea de cuál sería el valor total que nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos capturar de este ejercicio en particular. Entonces, esto nos va a permitir tomar medidas, ¿no?, que en el fondo es la prioridad de este proceso. ¿Cuáles son las medidas que nosotros queremos tomar? Diagnosticar los problemas con mayor precisión, ¿no es cierto?, apoyándonos de todas las herramientas diagnósticas que hoy día tenemos, como los datos internos, la lectura de lo que los clientes dicen en redes sociales, los compromisos ingresados que hacen las áreas que están gestionando la experiencia de los clientes. Vamos a tener una mucho mejor capacidad de diagnosticar los problemas porque vamos a poder enfocarnos en aquellas cosas que realmente impactan a los clientes. Vamos a poder diseñar intervenciones. Vamos a poder diseñar intervenciones con la lógica del impacto, ¿no? Vamos a poder hacer diseño de intervenciones con la lógica del impacto para, nuevamente, poner ese énfasis en aquellos clientes que requieren intervenciones y, adicionalmente, vamos a poder chequear si esas intervenciones tienen o no tienen impacto en el retorno del cliente en la medida que capturan esos clientes luego buenas calificaciones o mejores calificaciones con las que partieron. Esto nos va a llevar a que podamos gestionar midiendo el impacto. Eso es súper importante y a veces una de las cosas que cuesta en el espacio de Customer Experience, ¿no? Ir gestionando basado en la práctica y súper conectado con lo que significa las actividades y acciones que cada uno va a tener
para que también podamos ir poniendo el contrapunto del tamaño de la inversión que vamos haciendo en cada uno de estos niveles con el resultado que vamos a tener en términos generales. Entonces, esta concatenación, ¿no es cierto?, de cuáles son los drivers de experiencia, con cuánto nos va a ayudar a mejorar la satisfacción en general y cómo esto implica el incremento en venta, es el modelo que nosotros planteamos y ustedes pueden ver acá aplicado en una cadena retail. Vemos cómo el incremento de un 5%, por ejemplo, en mejorar el proceso de checkout para que sea más fácil y rápido, significa que la métrica principal de satisfacción mejora 8 puntos. Y esa ganancia de 8 puntos la podemos llevar a un impacto simulado en mayores ventas. ¿Por qué? Porque son clientes que no se van a fugar, son clientes que no van a abandonar los carros cuando estén listos y van a ir hacia un lugar específico de mayores ventas. Entonces, cuando pensamos en cuánto podemos llegar a invertir, bueno, el límite van a ser esos 350 de ganancia, que sigue siendo una inversión gigante. Entonces, vamos a poder contrastar nuestra inversión contra esa ganancia y poder tomar decisiones que lo que van a hacer es ir agregando directamente en la línea de la mejora del negocio. Entonces, antes de cerrar, dejarlos con algunas conclusiones de lo que hemos estado conversando, ¿no? Lo decía Gastón en un comienzo, lo que nosotros vemos es que hoy día Customer Experience es un factor de cambio en el juego. El juego de los clientes está cambiando por todo el foco que se está dando en los temas de CX, pero vemos que el directorio está poniendo más énfasis en este lugar. Y lo que necesitamos lograr dar ese paso es que este énfasis se empiece a transformar en acciones concretas. Y para eso, el tener esta capacidad de mostrar el ROXI, el Return on Customer Experience Investment, es un imperativo hoy día para todos los CXers. Todavía hay mucha discusión sobre si CX es una inversión, es un gasto, si bien seguimos mostrando seguimos mostrando que hay datos robustos que muestran que es una inversión. Hay que terminar de ganar esa valía y el demostrar que tiene un impacto en el negocio todavía es un elemento que está al debe para muchas organizaciones. Y el tercer punto, como se lo estaba mostrando recién con los gráficos que fuimos mostrando, en ningún caso ROXI significa física nuclear, ¿no? El nombre parece complicado, tiene ahí una X que a veces lo hace difícil, ¿no? Pero en ningún caso es física nuclear. Esto se trata de construir un proceso. Se trata de tener la data que sea vinculable con las informaciones del negocio del cliente. Luego se trata de hacer un proceso importante de modelización, de ir a buscar en qué momentos, en qué tipo de agregaciones los datos se conectan y permiten tener esa explicación. Y luego construir el modelo explicativo, ¿no es cierto? Ese modelo que nos permita decir si nosotros mejoramos X, el resultado en la métrica, nuestro KPI va a ser Y, y esto va a tener un resultado Z en la mejora del negocio. Se trata de ir concatenando esas partes, no todos van a estar listos para hacerlo inmediatamente, pero tenemos un roadmap directo en que hacerlo. Y ahora sí, las últimas palabras antes de cerrar, es dejarles un recordatorio. Este es un tema que es imperativo hoy día. Si ustedes no se ocupan de sus clientes, alguien más lo va a hacer. Entonces los problemas internos, la organización interna, el governance, son cosas que tenemos que resolver más bien rápido para poder ir a gestionar a los clientes lo más rápido posible para que no tengamos que estar lamentando la fuga o que otras compañías se estén quedando con una parte más grande del pastel. Ahora sí, con esto vamos cerrando, agradeciéndoles a ustedes su atención y su participación en esta sesión, y se lo devuelvo a Javier para que nos ayude con las preguntas que puedan ir llegando en este rato de la audiencia. Muchas gracias. Sí, de hecho, muchas gracias, Nico y Gastón. Muy interesante su presentación. Y aquí tengo algunas preguntas que han llegado, pero antes quería, me parece un par de comentarios, ¿no? De verdad, me ha alegrado mucho ver cómo la experiencia del cliente es cada vez más importante en la estrategia de negocios de muchos de nuestros clientes, cómo las empresas están invirtiendo cada vez más en estrategias de experiencia del cliente para
diferenciar su oferta, ¿no?, al mercado. Y como hemos visto en la presentación, lo importante que es este tema para defender nuestra posición. O sea, no solamente para capturar nuevos negocios, sino también para defender nuestra posición, porque es cada vez más importante competir en términos de experiencia del cliente y es cada vez más saludable para nuestros negocios desarrollar esta práctica, ¿no? Aquí tengo algunas preguntas que nos han llegado. La primera es, si quisiera implementar un Roxy, ¿cuánto tiempo toma implementarlo? Y esa No sé te la respondo yo, un poquito viendo los pasos que Nico nos ha descrito. Digamos, hay una fase inicial muy importante que es, digamos, fase de discovery. Si es que la información de Customer Experience ya no la están haciendo con nosotros en un tracking, ¿sí? Digamos, hay que levantar un poquito ese catastro de datos, entender cómo tienen organizado la parte financiera o los datos financieros y entender muy bien cuál es ese problema de negocio o pregunta de negocio que quieres hacerte, ¿no? Quieres incrementar las ventas, quieres reducir el churn, digamos, hay que definir muy bien eso, en primer lugar. Luego de esa fase de discovery termina, digamos, está la parte de análisis donde se hace el link de todas las métricas de CX y financieras. Eso puede tomarte 4 semanas sin problema. Y ya identificando ese link, ya pasamos a un periodo de construir el simulador. Eso son un par de semanas. Entonces, estamos hablando entre 6 y 8 semanas dependiendo de si es que ya tenemos la información bastante masticada o venimos traqueando las cosas nosotros. Gracias, Gastón. Esta es para Nico. ¿Qué sectores han implementado un Roxy en la región? La verdad es que es bien variado. Te diría que hoy día todo lo que es retail ha sido un ámbito que está súper, digamos, afectado por los temas de inflación y están muy preocupados por seguir invirtiendo en los temas de experiencia de los clientes. Ya me han estado muy desafiados con las transformaciones que han traído el crecimiento muy fuerte, digamos, de algunos elementos, de algunos competidores digitales. La banca es siempre, digamos, un área en la que ha estado trabajando muy fuertemente en los temas de tener información certera para poder tomar sus decisiones. Y te diría que también el sector financiero ampliado ha trabajado bastante en este lugar. Gracias, Nico. Acá tengo una pregunta de Javier Medina. ¿Qué papel juega la implementación de la cultura organizacional para la experiencia del cliente? ¿Es un requisito previo? Gastón, creo que mencionaste algo de esto en tu parte de la presentación, ¿no? Sobre la madurez de los negocios en experiencia del cliente. Sí, es muy importante, digamos, parte de poder definir esa hoja de ruta y los pasos que hay que seguir. Está el tema de poder, obviamente, vincular a la alta dirección en este camino, que estemos todos montados en ese mismo coche, dirigiéndonos hacia allá. Y obviamente las cosas los vamos a hacer, digamos, son fundamentales que nosotros podamos involucrar al equipo humano. Sin ellos no podemos hacer nada y no podemos alinearnos en ese sentido. Entonces, es muy importante. Si no hay esa alineación, no va a caminar el proceso. Gracias, Gastón. Y por último, acá tengo otra. ¿Qué requisitos de data se tienen para poder hacer un análisis Roxy? De repente Nico nos puede responder esto. Sí, por supuesto. Mira, normalmente lo que se requiere hay que pensar en la data que tenga un requisito fundamental y es que la data sea linkeable. La data tiene que ser conectable y puede ser conectable de dos maneras. Puede ser linkeable en un nivel cliente, es decir, que podamos identificar a Javier Carrera, a Gastón Barnechea, en cómo es su comportamiento de compra
o cómo es su comportamiento de gasto a lo largo de un determinado periodo, o que la data sea linkeable a nivel de unidad. A veces no lo podemos hacer en términos de cada una de las personas, pero sí lo podemos hacer por sucursales, por oficinas, por nivel de tienda, y podemos trabajar con data agregada. Ese es como el primer requisito, que la data sea específicamente linkeable. Y el segundo requisito que tiene que tener es que tiene que ser longitudinal. La data para poder hacer análisis de ROCSI tiene que ser una data que permita que nosotros miremos un periodo largo de tiempo, principalmente porque cuando uno está haciendo análisis de ROCSI, no es la métrica la que mejor correlaciona con el resultado del negocio. Lo que más correlaciona normalmente en la práctica es el cambio de la métrica, es decir, una mejora o una baja de los resultados. Es decir, una mejora o una baja de los resultados tiene a su vez correlación más alta con una mejora o un empeoramiento del resultado del negocio. Entonces tú necesitas un periodo largo para poder encontrar cómo estas bajas o estas mejoras se van moviendo en el tiempo y poder hacer esa mirada respecto de los rezagos. No todos los clientes toman su decisión de abandonarte basado en la última transacción. Lo que va pasando es que a veces empiezas a tener ciertas bajas que comienzan a ser predictoras de lo que va a pasar más adelante en términos del share. Entonces, por un lado, linkeable, y por segundo lado, que tenga esta capacidad de mostrarnos un periodo longitudinal más o menos importante, de al menos unos 12 puntos, es decir, 12 meses o algo así, ¿no? Gracias, Nico, clarísimo. Bueno, esa es la última pregunta que teníamos y nada, muchas veces pensamos en la experiencia del cliente en términos de cuánto nos va a costar. Y la verdad es que, como hemos visto en esta presentación, no es un gasto, es una inversión, en la medida en que no solamente hagamos una medición, sino que aprovechemos los resultados para encontrar oportunidades de mejora y llevar nuestro negocio al siguiente nivel, ¿no? Y hacerlo más competitivo y más saludable. Así que nada, muchas gracias por conectarse. Ha sido un gusto para nosotros compartir todos estos aprendizajes con ustedes. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias Nico, muchas gracias Gastón. Estos contenidos que han compartido sé que van a ser de mucha ayuda para todos nuestros clientes y amigos. Y nada, espero que todos tengan un muy buen fin de semana y que el evento haya sido de su agrado. Mil gracias. Nos vemos en el próximo Ipsos Talks. Gracias, nos vemos. Que tengan buen día. Gracias.